De la Universidad Libre. Ya creo que estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, ya nos están viendo desde la página de la Fundación Huellitas en el Alma. Entonces damos unos 2 minuticos para empezar con la actividad mientras se van conectando quienes nos van a acompañar el día de hoy. A ver, desde acá se ve todo bien. Sí, ya en efecto aparecemos en la página, entonces empecemos. Bueno, buenas tardes, me presento. Soy, bueno, mi cara es como medio nuevita por acá, por estos lados. Mi nombre es Sara Garzón. Yo soy voluntaria de la Fundación Huellitas en el Alma desde hace un par de años. Conozco de cerca toda la labor que se ha adelantado durante la actividad y la vigencia que ha tenido esta fundación, enfocada principalmente o más bien básicamente a los niños oncológicos y a sus familias, brindando principalmente ayudas de carácter eh, económico, apoyos espirituales, bueno, todo el acompañamiento que requiere la difícil batalla que afrontan nuestros niños con cáncer. El día de hoy queremos ampliar un poco más digamos que ese campo de acción que ha tenido la Fundación durante este tiempo y se nos ocurrió invitar a colegas profesionales en derecho para saber si estaban interesados en brindar unos minuticos de su tiempo y explicarnos un poco más eh, todas las herramientas jurídicas que tienen al alcance de las familias de los niños con cáncer. Y ante esta invitación ha aceptado el doctor Edier Esteban Manco. Con todo respeto, voy a hacer una breve presentación pues, de la trayectoria profesional que ha tenido el doctor Edier Esteban. Él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, maestrando en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, y maestrando en Derecho Público de la Universidad EAIFIT, lo estoy diciendo bien, de Medellín, y también es un docente universitario de la misma universidad. Él muy amablemente aceptó esta invitación que hizo la Fundación y nos ha preparado para el día de hoy una presentación acerca de lo que les digo, las herramientas jurídicas que se han desarrollado a lo largo de algunos años, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, y principalmente la más reciente de las legislaciones, que es la Ley Jacobo, en la que también participó la Fundación Huellitas en el Alma para impulsar un poco la promulgación de esta ley. Bueno, digamos que dar paso a la actividad, lo que primero vamos a hacer es que el doctor Edier nos va a colaborar con esa presentación, y durante el desarrollo de la misma ustedes nos pueden ir indicando las preguntas o las inquietudes que tengan. Tenemos entendido que se van a conectar a este live las familias de los niños por invitación que se les hizo. Entonces, si tienen dudas, nos las van dejando en la casillita de las preguntas, y al final de la actividad las vamos a estar respondiendo una a una. Entonces, sin más, doctor Esteban, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los papitos, a las mamitas que están en estos momentos desde sus casas, con sus hijos, y pues de acuerdo a estas circunstancias que en estos momentos los gobiernan. Entonces venimos desde la Universidad de AFID, especialmente desde el núcleo institución formacional de la universidad, lo que es la materia Constitución y Sociedad de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID. Impartiremos y asesoraremos de manera general, de acuerdo al marco convencional o internacional, de acuerdo al marco constitucional, de acuerdo al marco legal y especialmente a la Ley Jacobo, una serie de garantías y derechos que tienen
los niños oncológicos en Colombia. De esta manera, entonces, pretendemos coadyuvar a ese proceso de proyección constitucional de la Constitución Política de 1991 en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de los niños del artículo 44 de la misma, de acuerdo pues a esta apertura del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De esta manera, no sé entonces cómo propones que sigamos la dinámica. Cuéntame, ¿tú haces preguntas o inicio desde mi inspiración? Pues yo pensaría que, como para hacer una introducción al tema, sería bueno que usted desde su perspectiva y desde el amplio conocimiento que tiene, nos hiciera una introducción a todo este campo jurídico que es a veces como tan complejo y tan disperso, de tanta legislación que existe, y dependiendo de eso, si a mí pues de pronto como un poquitico conocedora de las leyes me surgen preguntas, pues las elevaré con todo respeto, y de lo contrario pues esperaremos al final de la actividad para ver qué preguntas tienen los papitos frente a eso. De pronto para ellos no sea tan sencillo comprender toda esta diversidad pues de normas que existen, pero para ellos desde su experiencia con sus hijos puedan tener algunas inquietudes puntuales al respecto. Me apoyaré en unas diapositivas que en estos momentos ustedes están viendo en sus pantallas y a seguir esa guía para que cada uno de ustedes dentro de sus hogares también continúe en esa línea comunicativa las ideas que quiero expresarles y que pretendo que lleguen con efectividad y las recepcionen de manera adecuada. El presente evento se da entonces en ese marco del núcleo institucional de formación de la Universidad de AFIT, y vamos a abarcar entonces esta presentación desde las siguientes aristas. Primero, partiendo con el eslogan por el cual fue nombrado este encuentro: una lucha con conciencia, los derechos de nuestros niños en la lucha contra el cáncer infantil, y a partir de allí desarrollaremos entonces 4 niveles o 4 subtemas o 4 secciones, las cuales son: la primera, el derecho a la seguridad social en salud de los niños y niñas desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y cómo esa convención se materializa en la Constitución Política de 1991, en su artículo 44, donde se consagran los derechos fundamentales de los niños desde una perspectiva constitucional. Posteriormente desarrollaremos el siguiente nivel, como el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. Esto desarrollado legislativamente mediante la Ley 1388 de 2010, la cual consagra esta serie de garantías y derechos de especial protección constitucional para nuestros niños. Y terminamos entonces con la Ley Jacobo, que es la Ley 2026 de 2010, que reforma algunos aspectos de la Ley 1388 de 2010, y culminamos con los mecanismos de protección constitucional, convencional y legal que tienen ustedes como papitos, como mamitas, y tienen los niños para, en el evento de incumplimientos, que no es cosa rara que se incumplan los derechos en Colombia, puedan instaurar, puedan acudir, puedan instrumentalizar algún medio para que esos derechos sean efectivos y no se queden ni en la convención, ni en la Constitución, ni en la ley, sino que efectivamente se materialice a cada niño y niña con una situación oncológica de base. Iniciamos entonces por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a partir de aquí entonces vamos a iniciar con una serie de garantías de acuerdo a una organización y un sector poblacional específico: los niños. ¿Quién se entiende o qué se entiende por niño? ¿Quién abarca ese grupo poblacional? Desde la Convención se materializa que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Esto va a ser muy importante porque esta priorización de derechos va a excluir a aquellas personas que sean mayores de edad.
esta ley que vamos a analizar de acuerdo con todo este marco convencional y constitucional y todas las garantías que les voy a mencionar van a ser especialmente para los niños y niñas con una enfermedad de base oncológica y que sea o se presuma o se intuya que tiene cáncer o de lo contrario o complementariamente que sea certificado por un hematoncólogo o un especialista con ese diagnóstico específico. Esto va a ser muy importante porque no solo son protegidos mediante la Constitución y la ley aquellas personas certificadas con un diagnóstico oncológico, sino aquellas personas que se sospecha, aquellos niños sobre los cuales se sospecha que pueden tener estas enfermedades de base, estas situaciones hematoncológicas que afectan la salud de los niños. Esta convención, entonces, obliga a todos los estados que la suscribieron, especialmente al Estado de Colombia. ¿Y en qué se obliga entonces el Estado de Colombia y todas sus instituciones? Desde los jueces de la República, pasando por el presidente, hasta el Congreso de la República y todos los órganos autónomos e independientes están obligados a lo siguiente: al disfrute del más alto nivel posible de la salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud de los niños. Es deber del Estado colombiano reducir entonces así la mortalidad infantil. Y vemos que este postulado de reducir la mortalidad infantil se plasma en las leyes que acabé de mencionar, la ley Jacobo y la ley 388 de 2010, que salvaguarda los derechos o el derecho a la vida de los niños con cáncer. Esta convención también envía un mensaje al Estado colombiano en todas sus instituciones. En este sentido, en la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. Vemos entonces cómo desde la Convención Internacional del Niño Convención Internacional de los Derechos del Niño, se envían unas obligaciones convencionales a los estados. Aquellos seres humanos menores de 18 años y que tienen una especial protección a nivel convencional. Eso se materializa en la Constitución Política de 1991. Que en su artículo 44 va a consagrar los derechos fundamentales de los niños. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de los niños? Vamos a verlos. Estamos entonces compartiendo pantalla y ustedes pueden seguir conmigo la idea que quiero transmitirles. Son derechos fundamentales de los niños: la vida como pilar fundamental y como base de la Ley 388 de 2010. La integridad física y la salud y la seguridad social. Entonces nos enmarcamos dentro de ese derecho a la vida, a la salud. Doctor Esteban, qué Sí. pena, es que lo vemos a su merced cuando está en el computador, ahí justo en este momento, pero no vemos cuando se traslada al tablero y va escribiendo. Entonces no sé. Ahí perfectamente vemos, sí señor. Entonces, retomo. La Convención Internacional de los Derechos del Niño consagra unas obligaciones convencionales para el Estado colombiano, que están materializadas en la Constitución Política de 1991, especialmente en su artículo 44, que consagra que son derechos fundamentales de los niños el derecho a la vida y a la salud, y a la integridad física y a la seguridad social. Pero nos vamos a fundamentar en estos dos conceptos, la vida y la salud, que son pilares de la Ley 388 de 2010 y de la Ley Jacobo, que vamos a analizar con posterioridad. ¿Qué implica entonces que sea un derecho fundamental? Lo vamos a ver al final, y es que estos derechos pueden ser protegidos mediante la instauración de acciones de tutela.
Y entonces, allá al final, vamos a ver que la acción de tutela es una herramienta que tiene cada uno de ustedes en sus casas para proteger la salud y la vida de su hijo o de su hija que está o que tiene o que se presume o que es certificado de una enfermedad de base hematoncológica. La vida y la salud entonces se encuentran en ese aspecto. Esta última parte de la diapositiva va entonces a señalar que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Y esto cómo se ve materializado en las leyes que vamos a analizar? Que solo son estos los beneficiarios y los beneficiados de las materias y de los derechos y garantías que se consagran en ellos. ¿Como cuál derecho tienen diferente del resto de los niños que no tienen una situación hematoncológica o de los adultos o de las personas de la tercera edad? Por ejemplo, el apoyo integral en materia de hogares de paso. Es muy importante y vamos a analizar esta situación, una garantía muy bonita para aquellos padres y aquellas madres que viven en las periferias del país y deben acudir a las capitales y a clínicas, instituciones prestadoras del servicio de cuarto y de quinto nivel y no tienen un familiar donde llegar, donde arribar, donde acobijarse de esta forma. El derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia, Ley 1388 de 2010. Si les parece y van teniendo preguntas y en estos momentos están escribiendo preguntas, sería bueno tener una recepción tú a tú para que no se vuelva esto un monólogo, sino que haya una conversación fluida sobre el mismo. Sí, Doc. De hecho, hay una pregunta, bueno, ya hay dos preguntas en el aire. La primera es, la hace Marcela García Henao, dice, si un niño no tiene EPS, ¿podría recibir un tratamiento para el cáncer? Es muy importante esta pregunta, la voy a resolver y posteriormente la voy a retomar en el acápite pertinente para el mismo, y es si debe ser beneficiado con el tratamiento integral en materia oncológica, aunque no esté afiliado a una EPS, sea del sector contributivo o sea del sector subsidiado. ¿Por qué? Porque la ley 2026 del año pasado, de 2020, consagra una obligación especial para las EPS, que ahora se llaman administradoras de beneficios, y las instituciones prestadoras de servicios, llámese clínicas, llámese en hospitales, que tengan esta especialidad en su unidad clínica. Y es que debe ser atendido y que no debe ser un obstáculo la afiliación para su recepción y posterior tratamiento integral, ya sea con sospecha de cáncer o con enfermedad diagnosticada por medio de un especialista frente al tema. Para la pregunta, la respuesta es sí, debe ser beneficiado, y si no lo atienden, que normalmente Es lo que sucede. sucede, sí, no vamos a tapar el sol con un ojo. Aquí se debe luchar por cada derecho consagrado en la Constitución, y la Constitución misma consagra unos mecanismos, instrumentos y formas como la acción de tutela para que esto se lleve a cabo de manera efectiva y no quede en un sueño constitucional o en una utopía de sueños allá en la Constitución de Los Ángeles, como se le denominaba la Constitución de Río Negro en 1863, sino que Constitución para el ciudadano de a pie, para el que se materialice, efectivamente. Un tratamiento integral de este tipo. Digamos que, no sé si me adelanto un poquito, Doc, esa era la inquietud que me surgía. La ley Jacobo, digamos que pues es muy bonita en su redacción, pero pues usted y yo que digamos que conocemos un poquito acerca del campo jurídico, sabemos que no es tan fácil materializar lo que la ley consagra, no es tan fácil que la EPS, o en este caso, bueno, con el nombre que ya se le
adecuó y finalmente pues terminan siendo las mismas instituciones. No es tan fácil para una mamá que tiene a su cargo, digamos que toda el sistema familiar y que además de eso tenga que luchar contra una EPS o una entidad prestadora de salud para que le materialicen esta inquietud que tiene la señora Marcela. Entonces, tal vez me adelanto, pero sí sé que más su merced va a tratar el tema de los mecanismos que tienen esas familias para poder lograr efectivizar los derechos de sus niños. Así es, como muy bien lo expones, una situación particular, y esto es lo que analizamos desde las escuelas de derecho de las universidades, y es cómo la Constitución y la ley en su literalidad consagran derechos, pero en la materialidad, en el diario de vivencia con el vecino, con el amigo, con el hospital, con el banco, la vulneración de derechos es sistemática. Pero bueno, este es un espacio precisamente para ilustrar a todos los que están detrás de la pantalla esa posibilidad real que existe, que la Constitución se materialice en cada uno de sus espíritus. La segunda pregunta, ¿cuál sería? Bueno, acá Dairi Rueda nos pregunta, dice, una pregunta, ¿por qué las EPS, si saben que están las leyes, existen, quieren pasar por encima de la ley, como en mi caso, me quieren negar el estudio de mi hijo, sabiendo que por ley los ampara tanto la ley de niños con cáncer como la ley de cuidados paliativos? Digamos que ella se está también como desahogando y tratando de hacer ver en este escenario una problemática que no es, y que muy seguramente no es de ella sola, sino de la gran mayoría de las familias que están vinculadas en este momento con la fundación. Sí, ¿cómo se llama ella, perdón? Dairi Rueda. Para Dairi Rueda es una situación muy frustrante. Muy triste, muy frustrante, muy agónica. Todos los sentimientos parecidos y los sinónimos que quieras vincular. Que la Constitución proteja el derecho fundamental a la salud y que las EPS o administradoras de fondos de beneficios, como ahora se llama, que es lo mismo, incumplan esas obligaciones constitucionales, legales y convencionales. Pero entonces, es un motivo más, Dairi, para que tú te empoderes, conozcas tus derechos y cuáles son las formas de llevarlos a cabo, cuáles son las formas de tomarlos, de ser tú también constructora de constitución, de sociedad, con este conocimiento que estás recibiendo hoy. Ese sería el mensaje. Hay incumplimiento de todos, padres que inasisten alimentariamente a sus hijos, que no les dan a proveer sus alimentos, empleadores que no pagan derechos laborales y prestaciones sociales, el Estado que mata a las personas, el asesinato sistemático de líderes sociales, de restitución de tierras con la omisión del Estado. Entonces estamos llenos de esta vulneración sistemática de una lucha constante. No es, digamos que por eso, y acá antes de que su merced siga con la presentación, esa y muchas otras tantas problemáticas fueron las que inspiraron o son también la visión que tiene la fundación, y es desde de acoger o de afrontar más bien todas esas pequeñas luchas que las familias a diario tienen que estar enfrentando. No es solamente en el ámbito de sus hogares, de pronto con sus parejas que no son tan conscientes de el terrible escenario en el que se encuentra un niño con cáncer, sino que además tienen que enfrentarse en el transporte público porque las personas no son conscientes de que la mamá con el niño necesitan la silla, y llegar al hospital además a luchar para que le entreguen algún tratamiento, llegar a casa y ver que no tienen un mercado, sentirse débiles emocional y espiritualmente. Por eso es que también pues nos gustó o nos interesó abrir este espacio para que por lo menos, y lo que dice el doctor, ellas se empoderen y sepan a dónde acudir, qué hacer en caso de que las EPS, como tienen ya la costumbre, restrinjan no solamente el servicio de salud a que tiene derecho los niños, sino en general la población. Ya ellas están acostumbradas a que
para poder conceder o entregar algún servicio médico tiene que ser a través de tutela. Le agregaron como un pasito adicional a un trámite que en realidad no debe existir. O sea, la tutela es el escenario último, pero lastimosamente en la mayoría de los casos hay que hacer uso de él. Sí, así como para continuar y para complementar, la tutela se volvió en materia de salud la normalidad de la solución de los conflictos. Exactamente. Continuamos entonces con la ley 388. La ley 388 es la ley que consagra el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. Y esta ley entonces va a marcar un hito porque va a poner de presente y va a generar una relevancia y una importancia frente a los niños con cáncer y esa situación de aflicción que sufren ellos y sus familias, de ver el futuro agobiado, sin rumbo, en un sistema de salud que no los protegía, y a partir de aquí entonces comienza a dársele esa categoría de ser beneficiado y beneficiario con prioridad de manera integral en el sistema de seguridad social en salud. El objetivo entonces de esta ley es disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años. Recuerden entonces qué es niño para la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se ve materializada en esta ley. A través de la garantía por parte de todos los actores de la seguridad social. ¿Y cuáles son los actores de la seguridad social? Están las EPS o las administradoras de beneficios, como ahora se les llama. Están las IPS, que son las clínicas y hospitales. Está la Superintendencia Nacional de Salud. Está el Fondo de Solidaridad y Garantía. Son actores, todos ellos están vinculados con esta ley. Y por eso, aquí adelantando un poco, es importante que cuando vayan a denunciar, que cuando vayan a, entre comillas, entutelar, vinculen a todos esos actores, desde las EPS, las IPS, clínicas, hospitales, a la Superintendencia Nacional de Salud, para que alguien defina de manera precisa qué es lo que se debe hacer y no lo pongan en trabas y como una pelota loca a ir a diferentes instituciones a quien va a solucionar esa situación tan prometedora, que es el derecho a la salud de un niño en situación hemato-oncológica. Entonces, todos los actores deben estar en confluencia frente a ello. ¿Y para qué? Para que se presten todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de protocolos y guías de atención estandarizados y con la infraestructura, la dotación, recurso humano y tecnología requerida en centros especializados habilitados para tal fin. Este es el objetivo de la Ley 388. Vamos a ver con detenimiento otros aspectos relevantes de la Ley 388 con una interpretación o enlazándolo con la Ley Jacobo, que es la que modifica la Ley 388. Los beneficiarios, como lo he reiterado una y otra vez, y esto con el fin entonces pedagógico de que quede rememorado, que quede consagrado en cada uno de sus mentes, quiénes son estas personas. Y van a ser la población menor de 18 años, confirmado y certificado su diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, certificado por un oncohematólogo pediátrico. Desde sus diversas etapas, desde lo más temprano hasta lo más avanzado. Entonces, si tenemos a alguien incluso con una presunción que se sospecha, que vamos a verla en el tercer nivel, esta persona, este niño va a ser también beneficiario de ello. La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el oncohematólogo de aplasias medulares y síndromes de falla medular, desórdenes hemorrágicos hereditarios, enfermedades hematológicas congénitas,
histiotosis, desórdenes histiocytarios, aunque en sentido estricto no son cánceres, sí involucra la sangre y también esa disminución en las defensas. También, aunque no sean cánceres, e incluso hace la separación de unos y otros, van a ser beneficiados con esta ley y con estos mecanismos que ustedes vayan a hacer para que se consagren efectivamente estos derechos. Y el tercer grupo es mucho más protector que los anteriores, porque los anteriores se fundamentan en la edad y que haya un diagnóstico certero de una enfermedad. Este grupo es el de la población menor de 18 años, cuando no un especialista hemato-oncológico, sino un médico general o de cualquier especialidad de la medicina sospeche de cáncer o de las enfermedades enunciadas anteriormente. Esto es muy importante porque muchas personas creen que si no hay una situación certificada por un hemato-oncólogo de un cáncer, sea una leucemia u otro cualquiera, no tienen el derecho a ser beneficiados con ello. También, si hay una sospecha de que una enfermedad hemato-oncológica está circulando por la sangre de los niños, ahí también se es beneficiario. Una vez se presuma entonces alguna de las enfermedades anteriores, debe remitirse inmediatamente a la unidad de cáncer correspondiente. ¿Hay alguna pregunta por allá? Sí, de hecho ya estamos teniendo varias preguntas. Estaba tratando de buscar alguna que digamos que acoplar acá el tema para no dispersarnos, pero bueno, acá tenemos una relacionada con lo que estábamos hablando hace un momento, de la empatía y la sensibilidad que tiene, o más bien el cumplimiento por parte de las administradoras de fondos de beneficios o las EPS a lo que consagra la ley o incluso a una orden de tutela. Nos dicen, muchas veces las familias recurren a la tutela, el desacato, pero al final no llega el trasplante o la quimioterapia. ¿Qué consecuencias tiene para la EPS ese incumplimiento o ese desacato a la orden de tutela? Que perdón, no escuché lo último. ¿Qué consecuencias tiene para la EPS ese incumplimiento a la orden de tutela o incluso pues al desacato? Bueno, entonces voy a responder la pregunta y la retomaré al final, donde voy a analizar los instrumentos, mecanismos para proteger el derecho a la salud de los niños con cáncer. Además del incidente de desacato, que procede en el evento de incumplimiento de sentencias cuando el juez de tutela ordena el tratamiento integral a los niños con cáncer, hay otras modalidades, instrumentos o formas o mecanismos, como lo quieran llamar, para hacer valer ese derecho. A modo de enunciación, que las vamos a ver a fondo al final, serían, primero, la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por tentativa de homicidio, por lesiones personales, por fraude a resolución judicial. Son 3 delitos que posiblemente se hallen allí en ese evento. Entonces hay que denunciar al gerente de Comeva, al gerente de Sura, al gerente de Saludcop, Saludcop ya no existe, de las otras EPS. Y eso, para que genere presión, hay que llevarlo a la EPS respectiva y soportarlo, porque una vida es una vida que está en juego y hay que hacerlo sí o sí. Perdón, tuve acá un contratiempo técnico por el viento, qué pena. ¿Un inconveniente técnico o te caíste? No te vi. Ya, voy a cerrar mi ventana para no interrumpir. Ya, qué pena. Bueno, acá tenemos otras preguntas, no sé si de pronto busco alguna otra relacionada o continuamos.
Sí, otra pregunta está bien. A ver. Bueno, casi todas están vinculadas con esto de cómo hacer para que la CPS cumpla. ¿Qué Ok, cosas? entonces, ¿qué tal? Las abordamos al final, que está el submódulo especial de Sí. mecanismos de protección. Sin embargo, voy a ir revisándolas todas a ver si de pronto podemos incluir una en este momento. Bueno, más adelante. En este momento, más adelante. Continúo entonces. Sí, sí, mientras yo las voy leyendo todas. Listo. La ley Jacobo, la ley 2026 de 2010, de 2020, perdón, reforma la ley 388, es decir, añade algo especial que la ley anterior no tenía, y es la garantía de atención integral. Esto es uno de los baluartes de las facultades, garantías, de los derechos más importantes que existen en estos momentos para los niños que tienen una enfermedad hematoncológica. ¿De qué se trata entonces esa garantía de la atención integral? No se requiere autorización de la EPS o administradora de fondo de beneficios, como le quieran llamar el legislador, para que un hospital o una clínica atienda a un niño con sospecha de cáncer o con cáncer diagnosticado y certificado. ¿Qué significa que no se requiere autorización? Se estarán preguntando ustedes. La autorización, ¿están viendo que estoy borrando el tablero? Sí. Entonces, aquí están las EPS, aquí están las IPS, sean clínicas u hospitales. Y aquí el nombre que ustedes les quieran llamar, a donde estén afiliados. Por acá está la superintendencia, la supersalud. Normalmente, cuando un hospital o una clínica va a atender a un afiliado, ya sea que aporte con dinero al sistema o que sea beneficiario, debe existir por parte de la EPS una autorización dirigidas a las IPS, a clínicas u hospitales. Es lo que generalmente ocurre. Tienes primero que ir a la EPS y si necesitas una cirugía, si necesitas medicamentos, si necesitas las prestaciones asistenciales, la EPS es la que emite una autorización dirigida, por ejemplo, a Clínica Medellín. Atienda Esteban por una fractura. Entonces, la autorización se convierte en esa permisión de la EPS dirigida a las clínicas y hospitales de que Esteban debe ser atendido porque hay una autorización. ¿Y la autorización básicamente qué es? La autorización es dinero. Estamos hablando de dinero. El sistema de seguridad social en salud es un sistema de dinero. Entonces, como este es el pagador, este es el que tiene el dinero, la autorización consagra que para la fractura y la operación y todo eso va a haber dinero para las IPS. Es allí entonces que la autorización se convierte en un medio de financiación para ello. Una garantía para que las clínicas y hospitales se percaten de que si hay dinero para operar, para suministrar medicamentos, etc. ¿Cuál es? Sí.
No, perdón, continúe, ya voy a leer unas preguntas que tienen frente a ese punto. Ok. Con la ley Jacobo, que reforma la ley 388 de 2010, la autorización debe ser exigida, debe ser omitida, debe ser eliminada, debe ser separada de estos actores, por lo que es una obligación jurídica de las clínicas y hospitales de atender a los niños con sospecha de cáncer o con cáncer diagnosticado por medio de un especialista, aunque no haya autorización. Esa es la gran ventaja de esta ley Jacobo, lo cual implica una obligación no solo de las EPS, sino también de las clínicas y hospitales para que tengan en cuenta que ahora en materia oncológica frente a los niños no debe haber solicitud de autorización, sino que atiéndalo inmediatamente. Y si no está afiliado al sistema de seguridad social en salud, conforme a la primera pregunta que nos hacían, es deber de las clínicas y hospitales y de las EPS entenderse entre ellas y no trasladar la carga a la madre o al niño que está en esa situación, que es una situación extraordinaria, agobiante y muy pesada para que lo lleve a cabo la persona, la víctima. ¿Cuál sería la pregunta, perdón? Hay 3 preguntas relacionadas, pero la primera de ellas es, en este momento hay una niña, una adolescente que está vinculada al programa pues de la fundación, a los beneficios que brinda la fundación. Sí. Está muy complicada de salud, lleva meses esperando a que la reciban para un trasplante de médula, sí, pero no la reciben en el hospital porque la EPS no está al día en el pago del tratamiento que el hospital le ha brindado al adolescente, y por esa razón el hospital ni siquiera la recibe para realizar el trasplante. ¿Y qué hospital es? Bueno, la pregunta no la indica, no sé si la persona hizo. Hablemos con nombres propios, siempre ocultando quién es el transgresor de los derechos. Sí. Y bueno, otra relacionada es, en mi caso, bueno, esta sí no la hace, nos pregunta. Nati Murillo nos pregunta, en mi caso estoy pagando mi seguridad social como independiente. Entonces primero respondamos la primera. Ok, perfecto, sí. La primera entonces consiste en que una niña lleva su procedimiento de hemato-oncológico en un hospital que no me quieres decir cuál es, ¿cierto? El hospital se niega a realizar el trasplante de médula ósea porque su EPS, ¿me están viendo en el tablero o no? Sí, ahí está perfecto. Porque su EPS ya no está pagando dinero, ¿cierto? Entonces la salud es un dinero. La salud se compra y se vende. No hay dinero, no le paga por X o Y motivo. Entonces, la IPS, Hospital NN hasta el momento, el Hospital NN dice, no, es que no estoy recibiendo dinero por ese tratamiento. ¿Cuál es el deber del hospital? Continuar con la integralidad del tratamiento, con la continuidad del servicio. Y después entenderse con la EPS y no trasladarle la carga al afiliado, al beneficiado, al beneficiario, sobre esa consecuencia que se entiende entre las partes fuertes de la relación en el sistema de seguridad social en salud. Es aquí entonces donde, aún sin la ley Jacobo, aún sin la ley 388 de 2010, sino con la ley estatutaria de salud,
que consagra el principio de integralidad y continuidad en la prestación del servicio, se puede ganar esa situación. Para la persona, ¿cómo se llama la persona que nos preguntó? Ya nos dieron el nombre del hospital, nos explican. Ella recibe tratamiento en el Hospital San José Infantil, pero está en espera de que sea trasplantada en el OMI. Pero allí no le han dado cita para el trasplante, para las citas del trasplante, de exámenes de compatibilidad, porque la EPS no está al día con los pagos. Entonces hay 3 actores ahí agreguémosle el otro. ¿Cómo es que se llama el otro? El OMI. ¿Qué es el OMI? El Hospital de la Misericordia. O sea, ella ha estado recibiendo todo su tratamiento oncológico en el Hospital San José Infantil, pero entiendo que por temas seguramente de especialidades es en el OMI donde tenemos que darle. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Instauramos una acción de tutela contra la EPS, contra el hospital integral, contra el hospital que incluso está cumpliendo su deber, está llevando a cabo un tratamiento integral, para que también se pronuncie y le diga al juez, vea, es que yo estoy ejecutando mi obligación y el derecho del niño o de la niña, pero es que es OMI la que no me quiere, la que no quiere poner de su parte también como para brindar el tratamiento integral al niño. ¿Esto qué hace? Que las partes fuertes de la relación de la seguridad social, todas estas, OMI, el hospital que está cumpliendo su deber y la EPS, entre ellas digan quién es la responsable y que se compromete y que le ordenen de manera coactiva o por medio de la fuerza que lo haga. Si no, un incidente de desacato, si no, denuncia ante Superintendencia Nacional de Salud, si no, mecanismos de protección convencional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa sería entonces la vía para que esta persona que en este momento tiene esa situación, pues la ponga en práctica. De ello. La otra pregunta, ¿cuál sería? Bueno, acá nuevamente entra el OMI en acción, aunque no me dicen cuál es la EPS, pero dice, una mamita nos pedía asesoría jurídica ya que la niña recibe tratamiento en el OMI, pero su EPS autorizó el trasplante de médula en Medellín porque allí es donde tienen el convenio. Ella quisiera que la niña reciba su trasplante en el OMI, acá en Bogotá, porque allí ha recibido todas sus quimioterapias. ¿La mamá puede hacer algo jurídicamente o debe aceptar donde la EPS la envía? Ese es un problema más... de fondo. No tanto de fondo, porque incluso pues te está dando esa posibilidad de cumplir sus obligaciones. Es un problema que excede esta explicación y es las formas de contratación de las EPS con las IPS. Porque digamos que en teoría la EPS está cumpliendo con la obligación y le está, digamos, brindando a esa familia la posibilidad de que reciba el tratamiento. Solo que pues no es nada empática y no es nada, no se compadece la EPS pues de la situación de la familia tampoco, ¿no? Claro, pero entonces mira, la forma es obligación de las EPS es contratar con sus IPS de diferentes modalidades, sean contratos en paquete, donde te den todo, o en estas situaciones hematoncológicas es muy común que las EPS contraten por particularidad, por servicio, precisamente porque no son muchos, sino para Pepito Pérez, para Juanita, y eso es una contratación muy selecta. La EPS tiene contrato con la entidad prestadora del servicio aquí en Medellín, pero entonces el problema de ella es que el trasladarse de esto, mi recomendación sería ¿cuál? Pues primero que lo intente para ver si le dan esa posibilidad de que su trasplante de médula ósea sea en Bogotá. De lo contrario, que creo que lo más seguro que suceda es que el juez diga, no, es que es en Medellín porque allá está el contrato. Lo otro es entonces pedirle a la EPS que coadyuve con los viajes, con el hogar de paso aquí en Medellín. Y
los beneficios los derechos que tienen consagrados los niños frente a eso que vamos a tratar un poco más tarde. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esta también está relacionada con el tema de la autorización y es, ¿hasta cuándo se deberá tramitar autorización por cada procedimiento a un niño en tratamiento oncológico en razón a la atención integral de que trata la Ley 1388 y la Ley Jacobo? En esta última se habla de un término de un año para que las EPS puedan acondicionarse para la prestación efectiva de la misma. Es muy importante esa pregunta y es más de esperar cómo se desarrolla esta ley. Esta ley es reciente. También ustedes deben incentivar por medio de tutelas, denuncias, quejas a que se implemente, la puesta en práctica. Claro, se implemente esta ley, y es que si bien es cierto, no se requiere la autorización para ello, para el tratamiento integral, posteriormente la ley desarrolla que por cada procedimiento debe haber autorización o que se dé la autorización por la EPS. Mejor dicho, esto es de tutela en tutela, en tutela, en tutela. Como para normalizar la aplicación de la ley. Todo claro, toca como a la fuerza, como ha tocado hasta el momento con las entidades prestadoras de salud. Sí, claro, eso es así. Es decir, la ley dice que no, que autorizaciones no, pero después dice que sí, que se deben autorizar inmediatamente. Entonces, está poniendo la autorización. Inmediatamente, bueno, cosa que no hacen ni siquiera con una fractura o algo así, lo van a hacer con un tratamiento integral de quimioterapia. Claro, que es de alto costo. Claro, son enfermedades que incluso es tanto el signo pesos en el sistema de salud colombiano que las enfermedades se dividen de alto costo y de bajo costo, ¿no? Exactamente. Nosotros y los papitos, las mamitas y los niños gastan mucho. Eso significa de alto costo. Nos miden en dinero, nos miden en pesos. Sí, ciertamente es así. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, tenemos otras varias. Bueno, en mi caso, pregunta, Nati Murillo, pregunta, en mi caso estoy pagando mi seguridad social como independiente porque cuando me quedé ya sin trabajo me colocaron 1000 trabas para poder pasar al régimen subsidiado. En este caso, ¿qué se debe hacer para no seguir pagando como independiente? No sé si lo dejamos para el final o la dilucidamos en este momento. Una respuesta rápida. Pues si no tienes capacidad de pago, buscar el traslado de fondo o de régimen contributivo a régimen subsidiado. Para hacer uso de los beneficios de las prestaciones asistenciales, como serían estas. Cuando yo hablo de prestaciones asistenciales, hablo de procedimientos, medicamentos, de todo lo material, todo lo que se puede tocar, la quimioterapia, los trasplantes de médula ósea, todo eso son procedimientos. Porque el sistema de salud se compone de dos prestaciones. Las prestaciones económicas, que son los auxilios por incapacidad que me da la EPS, por enfermedad común, etcétera, y las prestaciones asistenciales, que son medicamentos, procedimientos, operaciones, etcétera. Entonces, para ser beneficiario de estas prestaciones asistenciales, medicamentos, procedimientos, operaciones, pásate al régimen de seguridad social subsidiado, y allí entonces tienen la obligación de darte esto. Como la obligación va a ser incumplida, entonces espera hasta el último capítulo para que veas las formas como puedes defender tus derechos. Continuamos. ¿Aló? Sí, ya, puedes continuar, por favor. ¿Qué le pasó a mi interlocutora? Ya regresa, que tú hay un inconveniente técnico, ya regresa. Está bien. Continuemos entonces con la exposición. No se requerirá autorización para acceder a los procedimientos, elementos y servicios que se requieran para la atención integral de los beneficiarios de la ley, para lo cual deberá estar inscrito en la base de datos que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social. Las administradoras de planes de beneficios
no podrán solicitar autorización alguna para la atención integral de los menores con cáncer. Creo que he sido claro con esta exposición. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre la autorización, lo que acabé de explicar con mi nueva interlocutora. No, doctor Esteban, las preguntas relacionadas al tema ya Sara las había expuesto, entonces puedes continuar con tu presentación. Ok. En el evento de incumplimiento de la obligación consagrada anteriormente, es decir, que las clínicas y hospitales soliciten la autorización para un tratamiento integral, puede ser que estas clínicas y hospitales sean acreedoras de una multa de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso es importante entonces las quejas ante la Supersalud, a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se ponga en conocimiento, por ejemplo, que OMI en Bogotá impide un tratamiento integral porque no hay autorización, porque no hay dinero. ¿Cuál es el mensaje de la ley? Primero la vida y después el dinero. Y no, como normalmente es en el sistema de seguridad social en salud, primero el dinero y después la vida. Cambio frente a la autorización. Primero la vida, segundo el dinero. Con el sistema normal, que nos gobierna a todos los que no somos niños, niñas con una situación hemato-oncológica, primero es el dinero, la autorización, y después es la vida. Ese es el mensaje entonces, a interponer quejas para la persona que que está en esa situación en la que OMI no quiere brindarles tratamiento integral, ese traslado de médula ósea, la queja ante Supersalud, la tutela y todos los mecanismos que vamos a ver a continuación. ¿Preguntas hasta ahora? Nueva interlocutora. No, ya me conecté nuevamente. Ah, bueno. Cuéntame, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Qué te pasó primero que todo? No sé, el computador nunca me molestaba y entonces se reinició. Nunca me había pasado. No sé qué pasó. Me tocó conectarme desde otro. Está bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, dice. Creo que se salió un poco de contexto, pero bueno, tal vez para despejarla de una vez. ¿Existen leyes para que los niños cuenten con tratamiento psicológico durante las quimioterapias? Otra vez, perdón, yo la analizo mejor. ¿Existen leyes, dice la mamita, para que un niño reciba tratamiento psicológico durante la quimioterapia? El tratamiento es integral, es que la integralidad implica lo físico y lo psíquico o psicológico. Que se le caiga el pelo a los niños y a las niñas, que constantemente vomiten, que no tengan fuerzas para jugar, que no puedan correr como sus amiguitos o como sus primos. Eso afecta a la mente y no hay que ser un baluarte en psicología o en medicina para entender que la salud mental en esa situación es también muy importante para que haya una rehabilitación cierta frente al niño. Y no solo frente al niño, ¿cuál es la afectación psicológica de sus padres?
Los padres también. Por eso la integralidad es base de esta ley y de la ley estatutaria de salud. Entonces, responderle sí. Estamos explicando esa ley por la cual ella pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hay dos relacionadas con apoyo en traslados cuando deben recibir los tratamientos en otras ciudades y sí, y con el régimen subsidiado. Son dos sobre eso. ¿Las hacemos de una vez? Esa esperemos hasta ahorita, que el apoyo en cuanto a hogares de paso. Exacto, ajá. Sí, es decir, como lo mencioné ahora, existe ese derecho. Existe ese derecho y lo vamos a explicar ahorita más tarde. Listo. Son relacionadas con eso, básicamente. Ok, continúo entonces. ¿Cierto? Sí. Esto va a ser muy importante. Voy a subrayar en el otro espacio. Y vamos a hacer tú y yo un diálogo. ¿Para quién es más importante la autorización? ¿Para la EPS o para la IPS? En términos económicos. Para la IPS. ¿Por qué? Pensaría yo que es porque es la garantía que tiene la IPS de recibir el dinero que deberá invertir para el tratamiento que le tiene que dar al niño. Se supone que esa retribución económica la tiene que hacer la EPS al hospital, al centro de salud que le brinde el tratamiento al niño. Así es. Entonces, ¿quién es la que exige normalmente la autorización? La autorización. Normalmente no, digámoslo siempre. Siempre. La IPS, su departamento financiero, quien maneja las finanzas en las IPS. Si es Comeva, los de Comeva, no, Comeva es un mal pagador, es un mal asegurador. No, si no hay autorización, no. Comeva, entonces, aquí no recibimos a los de Comeva, dicen las IPS. Por ahí escuché al Hospital San Vicente de Paúl aquí en Medellín, que a los de Comeva no, ni riesgos. De hecho, hay una especie de discriminación, si se quiere, en ese sentido, porque uno ve que es mucho más fácil que reciban a un afiliado, qué sé yo, de Sanitas o de EPS que tienen fama de que pagan puntualmente, a que reciban pacientes o niños de EPS como la que su merced nombra, que es Comeva, porque se sabe que nunca les pagan, pero pues como se decía, eso no es una carga que tiene que trasladársele al afiliado porque es el que está en peor condición. Ellos ven cómo reclaman, si le tienen que reclamar a la EPS o le reclaman al fondo pues que tiene el Estado para garantizar estos pagos, pero se supone, y la finalidad de la ley es que el niño, en últimas, como sea, reciba el tratamiento o el servicio médico que necesita. Así es. Y esta situación no debería ser exclusivamente para los niños. Esto es un tema, ahora sí de fondo, en tus palabras, que hay que modificar en la ley, especialmente en la ley 100 y los decretos que la reglamentan. Es que esta autorización significa que nuestra salud la va a determinar el dinero. ¿Y cuál es la proposición así en un paréntesis frente a esta explicación? Si el Estado tiene el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud a toda la población, eliminar las EPS, claro, y que el Estado directamente realice sus pagos a las IPS. Administra los fondos. Las EPS entonces desaparecen y el Estado directamente, sin intermediarios, porque las EPS son intermediarios financieros, al fin y al cabo, y los intermediarios siempre generan inconveniente, o se quedan con una parte, se quedan con todo en algunos casos. Así es, eso en cuanto a todo, ¿cierto? Sí. Intermediarios en relaciones personales, no, directamente son mejores las conversaciones. Estado, IPS. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ahora continuemos. La autorización es exigida por clínicas y hospitales. Pongamos aquí a OMI.
OMI exige autorización para el trasplante de médula ósea. ¿Qué es lo que dice la ley Jacobo? Si OMI solicita la autorización para continuar con el tratamiento integral, eso en sí mismo, pedir la autorización, se presume que está obstaculizando la prestación del servicio. Ajá. No estamos viendo ese pedacito del tablero donde estás en este momentico. No, ya no me da hasta allá. No, no me da hasta allá. No. Ok, entonces es un obstáculo. El solo pedir la autorización o dejar de continuar prestando el servicio por ese hecho de que no hay dinero, se entiende que allí hay un obstáculo para la prestación del servicio de tratamiento hemato-oncológico del niño y que OMI puede ser acreedor de una multa de hasta 200 salarios mínimos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Por eso es muy importante que ustedes, quienes están en el diario vivir, en el campo de batalla, en clínicas y hospitales, interpongan esas quejas para implementar esta ley, porque también depende de los actores más básicos, como nosotros los afiliados, de hacer que se cumpla esa ley. Para impulsarlo. De hecho, sobre eso me hacen dos preguntas. La primera, ¿cuándo entra en vigencia la ley Jacobo? Y la segunda, ¿en qué fase se encuentra de aplicación? ¿En qué fase de la aplicación de la ley Jacobo se encuentra en este momento? Ahí sí me ayudas. Ayúdame, por favor. Bueno, yo estaba revisando la ley Jacobo. Sí. Y veo que, digamos que pone unos tiempos de aplicación o de implementación, sí, tanto para que pues el Estado, digamos, como que se organice un poquito en eso, y la ley Jacobo también. Dice acá, dice vigencia, la norma, bueno, esta norma comienza a regir a partir de su promulgación, es decir, en teoría empezó a regir desde julio del año pasado, y deroga o modifica las disposiciones expresamente referidas. Bueno, eso ya es otro tema. Pero entonces a partir de julio de 2020 le dan el término de un año al gobierno y a la CPS al Ministerio de Salud, perdón, para que reglamente todo lo que la ley Jacobo dispuso. Entendería yo que a más tardar en julio de este año ya tendría que estar en pleno funcionamiento, ¿no? Si es a partir de la vigencia, a partir de 2020. Pero imagino que por toda esta serie de incumplimientos, sí, no está siendo materializada y hay que ejercer las acciones. Digamos que desde julio del año pasado ya es exigible para nosotros como usuarios o para las familias oncológicas decirle al hospital, a la IPS o a donde acudan: usted ya no me puede exigir la autorización porque a usted la ley le obliga a que le preste el tratamiento a mi hijo, y ya usted verá cómo se entiende con la EPS o cómo logra el pago de ese servicio médico. Julio de 2020, pero más o menos intuía de la pregunta del año del cual hacías alusión y que está consagrada en la ley para la implementación de una base de datos. Ok. Entonces, es algo muy particular que para las familias, y eso fue mi criterio para excluir ese tema aquí, para que las familias comprendan de la vigencia o no vigencia. La vigencia se da a partir de la publicación, en julio de 2020. Cuando lo del año para para el Ministerio de Salud y Protección Social, eso no importa. Prima la Constitución y la ley, y váyase con una tutela. No se vaya a poner a pelear con el especialista o con el vigilante. No, ellos no escuchan. El que escucha es el gerente, y allí entonces la tutela llaman hacia el gerente y no al especialista. Claro. Continuamos. ¿O hay otra pregunta? No, por ahora estamos bien. Entonces, una vez diagnosticado el cáncer, los aseguradores autorizarán todos los servicios que requiera el menor de manera inmediata. Esta era entonces la discrepancia que les decía, que por una parte la ley dice que
que ya no hay autorización, y por la otra que inmediatamente debe solicitar esa autorización. Sea el primer escenario o sea el segundo, la tutela. Si piden, aunque la ley diga que no hay autorización, la tutela. Y si piden la autorización y la EPS no lo hace, la tutela. Sí. Bueno, otra cosa, el pago de cuotas moderadoras, copagos y los periodos de carencia no son... ¿Me están viendo, cierto? Sí. ¿Cómo se financia el sistema de seguridad social en salud? Por parte de los afiliados, con pagos, cuotas moderadoras. Pagos, cuotas moderadoras. Otro, el porcentaje de salud que en estos momentos es el 12.5% de los afiliados del régimen contributivo. Otro, los entes territoriales, departamentos, y van a una bolsa, entre otros. Entonces, estos pagos y cuotas moderadoras para financiar el sistema de salud, hay muchas EPS e IPS que no prestan el servicio porque el afiliado no paga a estos rubros. Entonces, obstaculizan la prestación del servicio. Con la ley Jacobo, estos pagos y cuotas moderadoras no son pretexto para ello. Y eso, en ese sentido, sería otra forma de obstaculizar el tratamiento integral. Y no se debe pedir. ¿Cuál es la recomendación? Quejas, tutelas, lo que vamos a ver ahora más tarde. Hasta el momento hay preguntas allá. No, están las que, bueno, digamos que hay una a manera de conclusión, nos dicen a qué se le atribuye el pésimo servicio en la salud en Colombia. Yo creo que eso lo podríamos dejar para el final, porque es un sentimiento generalizado que tienen todos, ¿no? Que tienen todos y que hay que remediar en las urnas, ¿cierto? Porque sí, esto, en las urnas, no votar por Centro Democrático, que está a favor de la privatización de la salud, no votar a favor de Cambio Radical, que son partidos políticos. Este sistema de salud. ¿Y cuál es el sistema de salud? Privilegian el dinero. Bueno, aquí lo describí. Primero es el dinero, la autorización y después la vida. Y esto es muy divulgado por Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por Paloma Valencia, toda esta serie de parlamentarios que están a gusto con esta serie, con esta ley, porque pues los congresistas tienen sus propias pólizas de seguridad social en salud, entonces ellos no van a la EPS, ellos no se someten a todo ese trajín personal y jurídico que tienen que afrontar la gente del común, como estamos nosotros. El que vive en Soacha, el que vive aquí en Manrique, el que vive en el Poblado, no, esos no. Esos deben ir a cada juzgado, en cambio ellos tienen las pólizas privadas que valen 2 millones de pesos el mes y tienen su crédito oro. Eso se divide incluso ante división de metales preciosos. Están los que pagan mucho, que es el crédito oro o zafiro. El nombre más bonito que le pongan, ese es el que paga más. Ese es el que más cubre y el que más paga. Tarjeta oro, entonces tiene su sala VIP. Digamos que ese es un problema radical del sistema en general. O sea, eso es un problema de raíz que no va a ser tan sencillo solucionarlo a través de tutela y de todos estos mecanismos que estamos hablando acá, sino que va a ser un cambio de a poco, pero que toda la ciudadanía tiene que impulsar, principalmente de quienes se ven más afectados por el pésimo servicio de salud. Así es, entonces votar por un sistema de salud público
donde todos estén, desde el más rico hasta el más pobre. Así entonces vamos a poder sentir lo que sienten los papitos y las mamitas frente a sus niños cuando no les quieren prestar en una situación un medicamento, una quimioterapia, un procedimiento frente a ese tratamiento hemato-oncológico. Bueno, eso ya lo vamos a concluir, ¿cierto? Esa es la pregunta como para concluir. Sí. Nos quedarían las dos que hablaba hace un momento, que son las de los apoyos en los traslados o los albergues. Sí, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Esas son las que nos quedan. Y tampoco se necesitan periodos mínimos de cotización para que sea beneficiario de las prestaciones asistenciales del Sistema de Seguridad Social en Salud, que son periodos mínimos de cotización o periodos de carencia, que para acceder a una prestación del sistema de salud debo cotizar por lo menos 26 semanas. Por ejemplo, para la licencia de paternidad, cualquier tipo de semana, una semana, pero para la licencia de maternidad se necesita un número grandecito de semanas. Para este tratamiento no necesito yo haber cotizado, es más, los del régimen subsidiado que no tienen capacidad de pago para cotizar, tienen derecho a esta ley y a los derechos que en ella se consagran. Bueno, no solo es la salud del niño o de la niña con una enfermedad de base hemato-oncológica, sino también su alrededor. Por eso, la ley consagra que los papitos y las mamitas o el núcleo que rodea al niño o a la niña debe vacunarse contra la influenza para que ese tratamiento integral se lleve a buen término. No sea que se le dé todo el tratamiento integral y en la casa el niño tenga riesgos como la influenza y así entonces disminuye la efectividad del tratamiento. Ahora sí llegamos a la pregunta sobre el apoyo integral. ¿En qué consiste? Leo la pregunta. Después de mi exposición, por favor. Listo. El apoyo integral, o bueno, normalmente hay muchos niños y niñas que no viven en los lugares donde están estos centros especializados de cáncer infantil. ¿Qué implica ello? Y es una falencia del sistema de seguridad social en salud. ¿Qué implica ello? Que el niño de Curvarado, que el niño de Morindó, que el niño de Turbo, de Apartado, del Chocó, cualquiera sea, de Guamiandó y de todos los do que quieras, se deben trasladar a las capitales para recibir su tratamiento. Y generalmente ocurre que no tienen familiares a dónde llegar. No tienen un albergue al cual asistir mientras se da ese tratamiento integral. La ley 388 entonces consagra, cuando el tratamiento así lo exija o los exámenes de diagnóstico, contar con los servicios de un hogar de paso. Esto es entonces uno de los derechos principales en esa situación tan precaria de no tener un familiar en una de estas ciudades principales. Y ese hogar de paso entonces no solo será el hogar de paso, sino también los pasajes, el desplazamiento, el apoyo psicosocial y escolar, del cual hablábamos ahora, ¿recuerdas? Que preguntaban que cuál era una de las leyes que tenían como una especie de beneficio psicológico para los niños. Sí. Sí, el tema, digamos que el campo de la psicología en la ley Jacobo. También, de hecho, con eso nos preguntan cuál es el papel del psicólogo en todo este ámbito de la ley Jacobo.
Y pensaría yo que eso también hace parte de ese apoyo integral que la ley contempla y que es la que deben brindar las EPS a las familias. Claro. Bueno, ¿cuál es el papel? Eso ya lo respondería un psicólogo. Yo puedo observar es que es una intervención psicológica frente a qué espera el niño, cuál es la situación real del niño y situaciones de ese tipo. Pero no soy experto como para decir de manera detallada en el campo de la psicología cómo será esa intervención. Pero aquí está la consagración del aspecto psicosocial de la ley Jacobo. Entonces es apoyo psicosocial y escolar, de acuerdo con sus necesidades, certificadas por el trabajador social o responsable del centro de atención a cargo del menor. Serán gratuitos para el menor y por lo menos un familiar o acudiente. Entonces no solo es el niño, sino su acompañante. Generalmente son sus padres, uno de sus padres o una tía. No debe ser el papá o la mamá, el acompañante. Sí, sobre este punto es el que está, no sé si haya algo más que agregar a eso o... Una cosita que me deja preocupada de la ley es que dice que será gratuito, pero solo o durante la práctica de los exámenes de apoyo diagnóstico. Entonces es un momento, los tratamientos hemato-oncológicos no son de 8 días. En un mes pueden tener esta fase de los exámenes de apoyo diagnóstico, pero el resto, los 6 meses, el año. Sí. Sí, en eso no había reparado, pero, o sea, es como, básicamente la ley restringe a que cuando el niño apenas va a ser diagnosticado para saber si tiene o no la condición del cáncer es que va a poder acceder a estos servicios. ¿Eso es lo que uno podría interpretar? Así es. Entonces solo es durante la práctica de los exámenes de apoyo diagnóstico. Esto limita mucho. Entonces, por ejemplo, el caso que nos proponía, creo que Daisy o algo así, que se llama ella, que era el la EPS sí la autorizó, pero aquí en Medellín estaría en ese enrollo, en ese problema. Entonces sería un tema para discutir vía tutela. Claro. De todas formas, yo creería que, porque sobre esto de hecho hay 3 preguntas, dice una mamá, ¿qué tenemos que hacer para que las EPS autoricen esos servicios como el del hogar de paso? Acá pregunta otra, hay otra pregunta, dicen muchas familias llegan de otras ciudades de donde se encuentran con la dificultad de no tener un lugar donde quedarse mientras el tratamiento. Hay hospitalizaciones que duran 20 días, un mes, 2 meses y no se sabe el niño cuándo va a salir. Y mientras tanto la mamita o el papito o el acompañante queda volando. Dice, no todas las EPS cumplen o envían a las familias a los albergues donde quedan expuestos los niños por su diagnóstico, que no pueden estar en contacto con pacientes de otros diagnósticos. Yo pensaría que si digamos que esa es la interpretación que tiene la ley, en algún momento tendrá que pasar de las tantas tutelas que llegarán, la Corte Constitucional tendrá que revisar el tema y a lo mejor la modere de alguna manera, no sé si me ocurre, pero pues de aquí a eso pasará mucho tiempo y habrá mucha pelea por adelantar para lograr que esos apoyos de los que estábamos hablando no solamente se brinden durante el diagnóstico. Así es. Esperemos a ver que también hay que interponer tutelas y quejas y todo ello para implementar esa ley y ver este punto de vista de los afectados directos. Continuemos entonces con nuestro último tema, los mecanismos y o formas de proteger la salud de nuestros niños. Entonces lo dividí en varias secciones de acuerdo al espacio en que se lleva a cabo.
un primer aspecto de orden internacional, un segundo aspecto de orden constitucional, un tercer aspecto de manera o de forma legal. En cuanto al nivel internacional, solicitando, bueno, estamos en el marco de una EPS, de una IPS que no quieren prestar el servicio. Hay incumplimiento, como es el relato común de todas las personas que están detrás de la pantalla. ¿Qué hacemos? A nivel internacional, solicitud de medidas provisionales. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso se hace por internet. Buscan, se registran y envían la solicitud con todos los soportes. ¿Y qué es una solicitud de medida provisional? Por favor, comisión, por favor, corte, estamos en esta situación. La Convención Interamericana de Derechos Humanos protege el derecho a la vida en su artículo 1, punto tal. Y el Estado colombiano está omitiendo esa protección. Entonces se comunica al secretario de la Corte o de la Comisión con el Ministerio o con el Ministro de Relaciones Exteriores. Quedamos fuera de cámara, lo estamos viendo. Ah, lo están viendo. Es que ya no se quiere mover la cámara. Ya se cansó. Sí, ya ya iba a decir de tanta movención, o así lo querí, más o menos. ¿Qué se le pide entonces? Ah, bueno, vamos a ver. No, no quiere. Bueno, de todas formas ya digamos que entendimos los mecanismos internacionales. Es tan fácil acceder que es a través de internet que se pide Así es, ante la página de la comisión. de la comisión. Uh-huh. De orden constitucional, la acción de tutela, que esta es un término y un concepto que se ha atribuido y que se ha empoderado por parte de todos los afiliados al sistema de seguridad social en salud. Con la acción de tutela, entonces, el incidente de desacato. Uh-huh. Estos creo que ustedes saben más que yo, que están en el diario vivir, en, Sí. en esos mecanismos, en este mecanismo de la acción de tutela. De orden legal, y aquí hay varios. Legal en una denuncia o una queja ante la Supersalud, una denuncia penal ante la Fiscalía y una demanda de responsabilidad civil ante los jueces civiles. La denuncia o queja ante la Supersalud por todo el incumplimiento de las obligaciones y derechos que hemos mencionado hasta el momento. La denuncia penal ante la Fiscalía por los posibles delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales, fraude a resolución judicial. ¿Por qué tentativa de homicidio o lesiones personales? Porque en derecho, si yo tengo la posibilidad de crear un menor riesgo, es decir, de que el niño se alivie, claro, y no hago algo para que eso suceda, yo soy responsable por no haber hecho eso, es decir, por omisión, por no hacer. Uh-huh. ¿Eso qué va a causar? Pues sabemos cuál es el temor principal
del cáncer y del cáncer en nuestros niños, ¿cierto? La muerte. Claro. Y si existen procedimientos, medicamentos que disminuyan la muerte y no se suministran por lo que sea, el gerente de Comeva, el gerente de Sura o el que sea, puede incurrir en esta conducta. Al igual que las lesiones personales, ¿cierto? Una incapacidad, que esté más malito, etcétera. Las secuelas que puede generar en el niño la no prestación oportuna del servicio. Así es. Y el fraude de resolución judicial, y es que cuando hay una sentencia, y esto va enlazado con la acción de tutela y la sentencia de la acción de tutela, cuando hay una sentencia de tutela que ordena un tratamiento integral y no se hace, hay un delito que prescribe que aquellas personas que se sustraigan del cumplimiento de una orden judicial, como es una sentencia de tutela, pueden incurrir en este delito. De esta forma, se podrá generar la materialización del tratamiento integral. Y otra de las posibilidades, y la última para concluir y asumir las preguntas que tengan, está una demanda de responsabilidad civil, contractual o extracontractual contra la EPS, contra la IPS. Bueno, las IPS entonces aquí deben ponerse serios porque ellos dicen, no, si es conmigo no la atiendo. Frente a un adulto, por ejemplo. Frente a un adulto tienen mayor maniobrabilidad. Pero si es frente a un niño con cáncer, ya esta ley dice que debe recibirlo y que si no está afiliado, pues lo afilie. Contacte a cualquier EPS para que lo afilie. Entonces, aquí sí cae un gran rasgo y una gran responsabilidad sobre las IPS. Y estamos hablando de IPS prestigiosas, porque quienes tienen en sus unidades este tipo de especializaciones de la medicina son las de nivel 1, nivel 2, sino estamos hablando de Fundación San Vicente, de aquí en Medellín San Vicente, Pablo Tobón, Clínica Medellín. En Bogotá, ¿quién hay? Perdón. Pues hay, no sé, el Hospital de la Misericordia, bueno, ese es un hospital público, ¿no? Pero hay clínicas como el Country, Santa Fe, hay clínicas pues de alta categoría que sí tienen las especialidades y si brindan esos servicios a las EPS que tienen buena fama de pagar, pues es porque son IPS que tienen un músculo financiero sólido y que no tendrían por qué poner excusas o trabas pues para brindar esos tratamientos. Así es. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema específico o si ya abordamos las que en su generalidad tienen. Bueno, sobre el tema, digamos que sobre los mecanismos, lo que su merced decía hace un ratico, ya la acción de tutela y lo que es el derecho de petición en algunos casos se ha vuelto del común Claro. trasegar pues de las familias oncológicas, algo que tal vez no acostumbran a acudir y que en mi parecer es efectivo son las quejas ante la superintendencia. Sin embargo, si bien la superintendencia no ordena acatar o cumplir o realizar determinada acción como si sería a través de la tutela, la CPS para evitar unos marcadores que tiene la superintendencia y llegar a cierto número de quejas, tratan de cumplir prontamente con lo que el usuario está pidiendo para evitar bajar el puntaje que dentro de la superintendencia ya tienen. Entonces, ese tema de la queja ante la superintendencia, en mi opinión, son mecanismos útiles. Sí, digamos que acá recogiendo una inquietud que muestra uno de los usuarios es que de tanta tutela y desacato y de una cosa y la otra, pues el niño infortunadamente pues deja de acompañarnos o definitivamente llega a secuelas que si se hubiera presentado o si se hubiera prestado el servicio oportunamente no habría pasado, pero digamos que ya eso es un tema de raíz del sistema y es muy difícil
no imposible, era lo que hablábamos ahorita, de eliminarlo, pero pues la idea es trabajar y luchar sobre eso para que las cosas cambien en algún momento. Bueno, yo sí tengo un concepto contrario al tuyo frente a las quejas ante la super. Sí. Como bien lo indicaste, la superintendencia no tiene facultades para ordenar un tratamiento integral, sino lo único que hace es inspección, vigilancia y control. Y eso sancionar en su momento. Ajá, está en inspección, vigilancia y control, la facultad de sancionar. Existen EPS que por más quejas que les pongan y por más inminente que se vea la muerte, son negligentes. O sea, es una cosa... Sí, entonces ahí va otra vez la crítica al sistema de salud. Para que una sanción sea al día siguiente la persona fallece. Claro. Sí, para que lo que tú decías, es que por porcentajes de quejas y de tutelas, para que un porcentaje, si nuestro niño al día siguiente deja de respirar. Lo que debe hacerse es otra vez eliminar las EPS y que el Estado directamente realice los pagos que tenga que hacer, pero no un intermediario. Sí, digamos que eso es como, estas soluciones son como a corto plazo o inmediatas en este momento, pero la solución de fondo sí es la que nos planteas. Lo que yo te digo y que está acá, denuncia de queja ante superintendencia, es para que no se haga solo la queja, es para que se haga a nivel internacional, para que se haga a nivel constitucional, para que se haga a nivel legal, en todas sus vertientes, no solo la queja. Entonces, esto es una acción conjunta. Hay que atacar por todos los frentes, mejor dicho. Claro, una acción conjunta, es todo esto hay que hacerlo, todo, en conjunto, de manera simultánea, de manera inmediata. No es que, primero voy a ir a la super y le voy a decir, su queja frente a EPS Comeva ha sido radicada. Dentro de los 3 días siguientes, Comeva deberá responder a la queja. Y la persona muriéndose en unidad de cuidados intensivos, o la persona muriéndose en nuestras casas, el niño vomitando. No. Solicitud de medidas cautelares ante la comisión, la acción de tutela y el incidente de desacato. Después me voy a la fiscalía e interpongo la denuncia por tentativa de homicidio, por lesiones personales y por fraude a resolución judicial. Después la queja, después todo en conjunto. Eso hay que hacerlo así, porque es la vida de nuestros niños, de nuestros familiares, que es nuestra única posibilidad humana de hacer algo por ellos. Claro, hay que atacar en conjunto como para que la EPS no le quede tan fácil desconocer pues la obligación legal que les asiste, ¿no? Así es. Bueno. Esa es la forma entonces como vamos a concluir mi exposición. Espero las preguntas, si las hay, o intervenciones. No, creo que ya habíamos hablado de, ya habíamos hablado de los apoyos integrales para las familias en cuanto a los traslados, los hogares de paso y todo lo demás, ¿cierto? Sí. Acá nos traen a colación algo, pues que yo sí no, se me sale como de mi radar y dice, no sé si de pronto su merced lo maneje, la ley del cuidador, cuando sea aprobada totalmente, ponen entre paréntesis, ¿podría aplicar para algunos casos de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer? La verdad sí se me escapa el tema de la ley del cuidador, no. Vamos a ver cuál es la ley del cuidador. Hazle la pregunta o que esa persona especifique. 96 de 2019, ley de apoyos frente a las personas en situación de discapacidad mayores de edad, ¿o a qué se refiere él con cuidador? No, simplemente dice la ley del cuidador y pone entre paréntesis cuando sea aprobada totalmente. Imagino yo que es algún proyecto de ley que está en curso, pero no sé si la ley, la pregunta nos las hace Carito Jiménez, no sé si todavía esté conectada. Para que nos precise. Sí, nos la hizo hace un ratico, pero no sé. Tuvimos muy buena conexión estable durante todo el en vivo. Y eso nos pone muy felices.
No, parece que Carito ya se desconectó. De pronto en una próxima charla ya tendremos algún manejo sobre eso. Acá nos envían palabras de agradecimiento. No sé si las leo de una vez o su merced va a hacer alguna otra apreciación sobre la exposición. Bueno, quiero previamente realizar como la conclusión y es en este sentido. ¿Cuántos nos acompañaron en el... Pues al principio estuvieron de manera constante 20 y tantas personas, 30, sí, durante casi toda la hora y algo del en vivo. Ya en este momento ya hay menos gente. ¿Cuántos? Ya tenemos 15 personas conectadas, bueno, pero pues entendemos que ya llevamos casi 2 horas claro, de la charla. Pero digamos que para nosotros como fundación es una buena acogida porque no siempre nos dedican el tiempito para ver los en vivos completicos, pero era un tema que llamaba mucho la atención para las familias y sí eran varias las inquietudes que tenían. Entonces, por eso tuvimos buena conexión. Claro, con una sola persona basta y se es satisfactorio. Sí. La exposición. La Ley 100 de 1993, las EPS privilegian el dinero sobre la vida. Primero es el dinero y después es la vida. Es un modelo que hay que reformar, que hay que poner la discusión a nivel nacional, que los actores de la seguridad social y en el Congreso de la República se debatan el modelo de salud, porque no puede seguir sucediendo que se nos mueran las personas porque no hay dinero, porque no hay pago. Y privilegiemos un sistema de seguridad social en salud donde la vida prime y después el dinero. Es un modelo que hay que construir, que no es la Ley 100, aunque hayan defensores de la Ley 100 que, como lo dijimos en su momento, gozan de sus pólizas de sus privilegios. Pólizas privadas, oro, plata y bronce, como los metales preciosos que te mencionaba, en sus salas VIP o zafiro, sino que todos estemos, todos, ricos y pobres. Que el rico sienta la necesidad del pobre y el pobre sienta la necesidad del rico en un sistema de seguridad social en salud conjunto. Porque lo que hace esto es, los ricos no se sienten por las muertes de los niños por desnutrición o por cáncer. No, ellos tienen sus comidas y tienen su mejor salud. Es deber de nosotros entonces coadyuvar a esa igualdad, un sistema de seguridad social en salud equitativo, igualitario, y allí están entonces ustedes para que depositen sus votos a favor de programas políticos que tengan esta visión. Primero la vida y después el dinero. Afuera EPS. Promover ese cambio. Claro, importantísimo. Ahora sí, continúa tú con los saludos, creo. Sí, antes de continuar con eso, digamos que para muchos lo que nos acaba de indicar parecerá utópico o irrealizable, pero la verdad es que sí lo es. Durante todo son muchas luchas diarias y con la historia que vamos logrando, pero se puede. O sea, la idea es que la gente se informe y sepa pues antes de y sepa de qué manera se pueden lograr esos cambios. Bueno, por acá Sara Galvis, la directora de la fundación, nos envía unos saludos. Doctor, nos sentimos muy agradecidos por su valioso tiempo. Es importante para nosotros en esta lucha contar con personas como ustedes que se ponen la camiseta de visibilizar nuestra lucha. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer, de la lucha contra el cáncer y bajo el lema de Yo soy
y voy a defender los derechos de nuestros niños que luchan para sobrevivir por el cáncer, del cáncer. Bueno, gracias por explicarnos, fue una información muy completa, muchas gracias. Nati Murillo dice, muchas gracias por brindarnos todo su conocimiento, porque para nosotros como padres todo esto está nuevo y las EPS se aprovechan de nuestro desconocimiento. Mélida Macías, saludos al abogado, excelente participación. Muchas gracias, dice Lady Campos, muchas gracias por este espacio tan importante para los que nos enfrentamos a esta situación. Muy interesante y clara la información. Gracias, Fundación, y gracias, abogado. Y Dalis Teresa Díaz nos dice, maravillosa presentación, muy pertinente y clara, da mucha utilidad, perdón, para la lucha por los derechos de los niños con cáncer. Creo que esta información debe seguir difundiéndose a través de muchos medios para que llegue a quienes la necesitan. De parte del equipo psicosocial de la Fundación Huellitas en el Alma, queremos agradecer de manera especial al doctor Edier Manco por su ponencia. Un abrazo. Esto ya es acá de un conocido, que gracias a la moderadora también y a la Fundación por este espacio de orientación. Bueno, sí, así ya, no, espero no se me haya escapado alguno. En general, en sentimientos de agradecimiento, nos sentimos muy complacidos de que personas profesionales y con un amplio, digamos que ámbito y manejo de todos estos temas estén dispuestos a brindarnos su ayuda. Así es como la Fundación se hace, así es como la Fundación logra llegar a todas las familias y también logra brindarles toda la amalgama pues de necesidades de ayudas más bien que frente a sus necesidades ellos tienen. No es solamente darles un alimento, no es solamente brindarles un transporte pues hasta el hospital, sino también brindarles una ayuda o un apoyo desde el campo profesional. Nosotros tenemos también vinculados psicólogos, y ya en este caso pues también abogados, que es tan importante esas herramientas jurídicas que pues el común de las personas no tienen en su radar, no tienen el conocimiento de ellos, y qué bueno es que ellos sepan de qué manera reclamarle a estas EPS que tan negligentes son y tan indolentes son con la realidad que viven los niños día a día. Entonces, doctor Esteban, muchísimas gracias. Completamos 2 horas de transmisión, muy importante y muy completa toda la información que nos ha brindado. Con mucho gusto, espero que haya sido claro a la hora de exponer mis ideas, que me haya conectado con todos ustedes, que pueda ser provechoso para ustedes la información y todo el contenido de mi charla, y a motivarlos cada día más a seguir batallando frente a esa enfermedad, que no voy a decir que es mala, es una enfermedad, no quiero decir que es contra el cáncer, no, el cáncer es una enfermedad que incluso une familias después de separadas. Sí. Y en ese sentido, agradecer, aceptarla y a combatirla, pero en el mejor de los términos, es decir, con la mayor disposición. Sí, no es que tengamos una lucha contra el cáncer y el cáncer es malo. Sí. No, el cáncer es una enfermedad es un aspecto biológico de la vida y que hay que combatirla, pero con las quimioterapias, los procedimientos quirúrgicos, los trasplantes de médula ósea y todo ello. En ese sentido, mucho ánimo, mucha fuerza y un abrazo para todos. Sí. Pero con estas herramientas que usted nos brinda, pues es mucho más fácil para ellos que logren estar en la disposición pues de afrontar esta situación que pues infortunadamente les ha tocado vivir a muchos, ¿no? Listo, doctor. En algún momento lo volveremos a invitar. De pronto más adelante se nos ocurra hacer alguna otra charla, tal vez relacionada con el tema o alguna. Ya el trasegar pues de las familias con cáncer nos lo dirán, nos dirán qué necesidades van a ir teniendo, y de ese modo pues así como usted convocaremos a algunos otros profesionales para seguir visibilizando
todo todo este tema de los niños con cáncer y las luchas que tienen que afrontar, no contra su enfermedad, como lo decía usted, sino contra el sistema de salud en general. Así es. Bueno, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por su tiempo. Fue una charla extensa, pero beneficiosa y provechosa. Pues, saludos a todos y bueno. Chao.